Ha sido activista y lideresa de movimientos sociales y de organismos de la sociedad civil. Fundó el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina hace varios años. Fue candidata a la presidencia de la República en el año 2006. Actualmente es secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Hoy en Periférico 1313, Patricia Mercado. Patricia, ¿cómo se hace gobernable a la Ciudad de México? ¿Es un asunto de oportunidades? ¿Es un asunto clientelar? ¿Es un asunto de que la policía nos vigile? ¿Es un asunto de que somos buenos ciudadanos? ¿Cuál es la mezcla para que tú como secretaria de gobierno hagas que caminemos, trabajemos y la ciudad funcione? Primero es reconociendo que hay una ciudadanía muy exigente en la Ciudad de México, que conoce sus derechos, que sabe que puede pelear por ellos de manera individual o de manera colectiva, y una ciudadanía exigente. Ese es un primer reconocimiento, porque de otra manera, entonces, no crees en lo que está sucediendo y puedes simular la respuesta por parte del gobierno. Entonces, una ciudadanía exigente, frente a esa exigencia, llevar el diálogo a un terreno de posiciones y no de adjetivos, ¿no? Ustedes no pueden, ustedes no quieren, sino realmente cuáles podrían ser las soluciones al problema. Después de eso, saber que no hay soluciones únicas. O sea, cómo construir desde el día a día de gobierno, y eso es lo que hacemos en el día a día, que no hay una sola solución, que cada uno tiene una parte de verdad y que finalmente con eso tenemos que construir el camino posible de solución. Y además una cuestión importante, es decir, para poder gobernar de manera democrática, porque igual puedes gobernar con el garrote, digamos, una gobernabilidad democrática con la inclusión, con la escucha, con la construcción de salidas donde el ciudadano, el gobierno, los involucrados puedan construir finalmente el acuerdo, pues tienes que tener como muy claro que en algún momento eso se termina. Oye, Patricia. Es decir, que hay una mesa de diálogo, y que en algún momento eso se termina y se toma una decisión. Y respecto de las fuerzas políticas que hay en el Distrito Federal y que cambiaron dramáticamente el año pasado, la situación se hace más difícil, la gobernabilidad se hace más difícil, porque además sabemos que Morena, que ahora es una fuerza mayoritaria importante en el Distrito Federal, surgió de un choque y una confrontación que persiste, digamos, respecto de lo que es un gobierno perredista en la capital. Mira, la nueva correlación política de la ciudad es resultado de esto. O sea, es resultado de una ciudadanía muy diversa, muy diferente, que optó por diferentes opciones. Y eso, por supuesto, digamos, en la arena política, sobre todo en la discusión legislativa, en la asamblea legislativa y en la quizás confrontación de posiciones entre los partidos políticos, sí se vuelve esa diversidad, una diversidad que no encuentra como canales de diálogo, que lo que cada uno muestra es la equivocación del otro y no la posibilidad de la construcción de un acuerdo con el otro para sacar adelante pues una ley. Creo que el presupuesto de este año realmente fue muy sorprendente, porque finalmente al principio parecía imposible. Yo hablaba con diputados de Morena, con diputados del PRD, del PAN, del PRI, parecía imposible un acuerdo y finalmente hubo un acuerdo. Es decir, nadie fue totalmente excluido. Creo que ha sido la única votación donde solo un partido que votó, digamos, en abstención en algún momento, pero finalmente hubo acuerdos, algo que realmente en un primer momento parecía imposible. El gobierno de la Ciudad de México enfrenta un gran reto de coordinación para lograr los consensos que le permitan implementar sus políticas públicas. La OCDE también señala que el Valle de México es la tercera mayor zona metropolitana en el mundo. El gobierno de la ciudad se debe coordinar con 16 delegaciones, 59 municipios conurbados, diferentes dependencias del gobierno del Estado de México, del gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil. Concentra el 17% de la población mexicana, produce casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional y concentra el 18% de los empleados a nivel nacional.
Patricia, cuando tú dices que la gobernabilidad tiene como uno de sus ejes una ciudadanía exigente, me da la impresión de que en la Ciudad de México hubiera puros buenos ciudadanos, bien portados, que pagan impuestos, que cumplen la ley. Pero la verdad es que también parte de la gobernabilidad en esta ciudad se gestó en los últimos 25 años a partir de grupos y de clientelas organizadas, desde paracaidistas hasta taxistas organizados, hasta los que están en los mercados, en las calles, invasores. Y entonces la verdad es que a veces uno no se siente como ciudadano de segunda, porque frente a los que bloquean, a los que la autoridad les hace caso para que las cosas funcionen mejor, uno a veces piensa que esta ciudad tiene dos tipos de pesos: los que bloquean y se organizan colectivamente y los que no. Entonces también da la impresión de que la gobernabilidad pasa por estos arreglos cupulares, clientelares, a veces en los linderos de la ley, y eso debe ser un equilibrio muy difícil. Yo creo que uno de los ejemplos, digamos, distintos puede ser Chapultepec. En Chapultepec no solamente era el ciudadano en la calle que bloqueaba, ¿no?, sino era un ciudadano que se comunicaba, académicos que comunicaban a través de su conocimiento lo que no querían que sucediera, el proyecto que el gobierno estaba presentando, y finalmente pues una ciudadanía que libremente se expresó, tan se expresó que incluso el gobierno, digamos, pues el gobierno no pudo echar adelante el proyecto, precisamente porque creo que esta dinámica clientelar que pudo haber sido muy exitosa en algún momento, ¿no?, como partidos o dirigencias con una población muy controlada, eso está como quebrado. O sea, de verdad hay un sinfín de voces, las redes sociales, que son, digamos, individuos, militantes, activistas, organizaciones civiles, y por supuesto que hay grupos clientelares que chantajean, que salen, digamos, a la calle, pero la negociación con estos grupos es distinto, ¿no? Es decir, la negociación con estos grupos es, a ver, esto se acabó. O sea, también son decisiones de gobierno. Por eso decía, no solamente es el diálogo donde todos nos entendemos y vamos a construir un acuerdo, sino también son decisiones de intervención con la fuerza pública, de acción fuera de la ley, donde ya incluso pudimos establecer de repente un diálogo para que eso se acabara. Pues muy bien, no se puede, hay una intervención, digamos, de la fuerza pública, y después seguimos dialogando, sea cual sea, bueno, siempre y cuando, digamos, no se cometa, no dialogamos con los que ya están frente a la ley, digamos, pero sí con a lo mejor con sus representados, ¿no? Entonces creo que, digamos, sin ser perfecta, pero sí podemos discernir quiénes son grupos con demandas pues legítimas y quienes están chantajeando, y en realidad pues lo que quieren es perpetuar algo que realmente abusa, ¿no?, o ha abusado de su capacidad de influencia o de interlocución con los que toman decisiones en el gobierno. Pero no, el criterio tendría que ser si se viola o no se viola la ley en afectación de derechos de terceros, independientemente de la legitimidad o no de sus causas, porque eso también puede estar sujeto, digamos, a muchas opiniones. Cada grupo considera legítimas sus demandas, quizá otros no, pero una parte de la sociedad sí. El chiste es que no afecten derechos de terceros, que es mucho la queja de los capitalinos respecto de estas formas de protesta. Así es, o sea, creo que esta ciudadanía exigente, no solamente la del Distrito Federal, o sea, la ahora Ciudad de México, sino la de todo el país, que además aquí están todos los poderes, sabemos que están todas las dependencias federales, este equilibrio entre, por ejemplo, el derecho a la manifestación y a la protesta, ¿no?, que no lo podemos, digamos, no lo puedes quitar, ¿no? No lo puedes prohibir. O sea, hay un derecho a la protesta. Es decir, estos grupos, muchos de estos grupos sociales, su única manera de hacerse ver, pues no es tomar el teléfono y hablarle a alguno de nosotros, sino es a través de su movilización. Entonces, ¿cómo esa movilización efectivamente no daña que el derecho de otros pues a seguir en su vida, ¿no?, a hacer sus quehaceres, llegar al trabajo, a la escuela? Y en ese equilibrio estamos siempre, o sea, no somos omisos a eso, intervenimos para que eso suceda. Esa es como la tarea de todos los días, la forma donde necesitamos conciliar los distintos intereses y, por supuesto, como gobiernos o como Estado, pues dar mejores alternativas, en este caso, de desarrollo económico, alternativas de ingresos salariales. La OCDE señala al Valle de México como una metrópoli socialmente dividida y políticamente fragmentada.
con un déficit de gobernanza que tiene grandes y crecientes diferencias en la cobertura y calidad de los servicios públicos. También señala que la ausencia de mecanismos institucionales claros y eficaces impiden planear y coordinar de manera adecuada. Por ello, la OCDE concluye que la Ciudad de México requiere de una gran reforma de gobernanza metropolitana. Ya somos Ciudad de México y el gobierno en el que tú participas ha sido el actor central de promoción. ¿Qué significa para un ciudadano que nos ve? ¿Por qué va a ser mejor la ciudad con esta reforma? Sobre todo creo que por la formación de las alcaldías y sus decisiones. Creo que son, digamos, vamos a tener la posibilidad en esta ciudad tan enorme de construir gobiernos locales con atribuciones de elaboración de política pública, de planeación, de ejercicio de su presupuesto, de una manera más, digamos, mucho más cercana, ¿no? Es una ciudad, de veras, pues el estatuto de gobierno de cuándo es, hace 40 años, 30, 40 años, o no, ¿cuándo fue el estatuto de gobierno? Ahorita me olvidé la fecha, pero tiene... 90, no, bueno, sí, de los años 90. O menos, o quizás más atrás, digamos, cómo nos estamos gobernando. Más bien, las 16 delegaciones vienen desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces son territorios que se formaron cuando éramos pues una población muy pequeña. Entonces creo que esta participación de la ciudadanía con gobiernos mucho más cercanos, que además van a tener un gobernador, digamos, un alcalde electo, y me parece que el cabildo, esta diversidad de representaciones a nivel local, pues puede generar mejores soluciones más rápidas, más cercanas, más contundentes a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Ya no hablemos de muchas otras atribuciones que vamos a tener y que no teníamos, como todos los estados de la República, pero me parece que esta cercanía va a ser muy importante. Y dos, una constitución. Hacer una constitución, vamos a hacer una constitución como en esta ciudad que ha avanzado tanto en libertades y derechos y que tiene ganas de seguir avanzando en libertades y derechos, una constitución que responda a todos estos avances. Me parece que va a ser muy importante toda la discusión de este año y el año que entra, pues tener esta constitución que entrará en vigor, bueno, en el 2018, claro, digamos, pero puede ser pues la constitución en términos del marco de derechos de convivencia en la ciudad, pues más avanzada del país, esperemos, más importante por el debate que se va a dar este año. Precisamente en relación con eso se ha cuestionado mucho la formación de la Asamblea que tendrá a su cargo elaborar y aprobar esta nueva Constitución, porque dicen no es representativa de las fuerzas que hay en la capital. ¿Tú cómo ves esta composición? ¿Sería la adecuada en términos de representatividad de las fuerzas políticas y la sociedad civil? El doctor Miguel Ángel Mancera lo ha dicho ya, no fue la propuesta del gobierno, no fue la propuesta que él mandó. La propuesta que él mandó para formar esta constituyente eran listas independientes, que se formaran listas de no de partido, y mucho menos estas listas que van a ser por el Senado, 14 constituyentes, por la Cámara de Diputados, y los que va a elegir el presidente y los que va a elegir el jefe de gobierno. O sea, de los 100 constituyentes, 40 van a ser electos o más bien no son electos, sino que van a ser designados. Esa es un poco la crítica que hay. Sí, podría haber sido mucho más abierta, pero me parece que la experiencia de que 60 de estos constituyentes vayan por lista, ya no es por quién votas en tu distrito y tal, sino es una lista de todos los partidos, de representación proporcional. Sí. La lista de todos los partidos más una lista de independientes, de candidatos y candidatas independientes. Me parece que de todas maneras es interesante en el sentido de que ya no nos la vamos a jugar en territorio, sino la vamos a jugar, los partidos se van a jugar su voto a través de sus agendas. Patricia Mercado, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y a ustedes los esperamos la próxima semana aquí en Periférico 1313.